¿Cómo haría un país para analizar su situación y vínculos económicos con territorios extranjeros? Con la balanza de pagos. Es un estado de registro estadístico contable de transacciones económicas que tiene un país con el resto del mundo en un periodo de tiempo determinado. Existen dos clases, las reales que se refieren al comercio de bienes y servicios y las financieras que se refieren a los flujos de capital del país. Es un instrumento valioso para la formulación de políticas económicas de un país. La balanza de pagos está conformada por 3 cuentas: corriente, capital y oficial de pagos, que se explicarán. Hoy en día, todos los países del globo terráqueo están interconectados porque mantienen un sinfín de relaciones económicas y financieras entre ellos. Las operaciones monetarias que se producen entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo se recogen en la balanza de pagos. Pondremos en los platillos de la balanza dos conceptos: el dinero que gana un país gracias a las exportaciones o a los ingresos por préstamos e inversiones al extranjero se registra en datos positivos. Estarían en un platillo de la balanza. El dinero que un país gasta en el extranjero, como las importaciones o la inversión exterior, se registra como datos negativos. Pondremos estos datos sobre el otro platillo de la balanza y veremos hacia dónde se inclina. Esto nos indicará cuál de las cifras es superior, la negativa o la positiva. Existen muchos tipos de intercambios. Por ese motivo, se distinguen 3 tipos principales de balanza. A. La balanza por cuenta corriente. En ella se incluyen pagos que ese país hace a un país extranjero a cambio de mercancías, servicios, trabajos. B. La balanza por cuenta de capital. Aquí se registran las ayudas que llegan del extranjero, así como la compra y venta de bienes no financieros, terrenos, instalaciones. C. La balanza por cuenta financiera. En esta se recogen los préstamos que pide ese país al extranjero, o las inversiones, depósitos y similares que los países extranjeros efectúan en este territorio. Cada una de estas balanzas da un saldo independiente que puede ser positivo o negativo. En términos más técnicos, si el saldo de un tipo de balanza es positivo, se dice que esa balanza está en superávit. En el caso de saldo negativo, se dice que la balanza está en déficit. Lo que buscaremos no es el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí sola. Es decir, no buscaremos que estas 3 balanzas tengan sus 2 platillos a la misma altura entre sí, pero sí buscaremos que la inclinación que presenta una de las balanzas compense la que presentan las otras 2, o que 2 de ellas compensen a la tercera balanza. Veámoslo de forma más concreta. Cuando un país compra más de lo que vende, es decir, gasta más fondos de los que dispone, tiene que financiar la diferencia con préstamos. Es decir, cuando la balanza por cuenta corriente es negativa, será necesario convertir en positiva la balanza financiera. Volviendo a esos términos técnicos, si existe un déficit en la balanza por cuenta corriente y en la de capital, buscaremos el equilibrio con un superávit en la balanza financiera. Por el contrario, si un país vende más de lo que compra, significa que ese país acumula más riqueza de la que gasta. En ese caso, puede prestar a otros con el superávit generado. A cualquiera que preguntes por el futuro, te dirá que no es adivino. Sin embargo, podemos hacer pronósticos si sabemos observar los signos del presente. La balanza de pagos es muy útil para lanzarte estos signos. Gracias a ella somos capaces de diagnosticar el estado de la economía en ese momento concreto, y así decidir qué hacer con nuestro dinero. Hablamos de que la suma de estas cuentas idealmente debería ser 0. En una comparación con las cuentas de un individuo, podemos decir que la cuenta corriente es la diferencia entre sus ingresos y sus gastos por bienes y servicios. Si gasta más de lo que percibe, hay un déficit, pero si percibe más de lo que gasta, hablamos de un superávit, lo cual permitirá el ahorro y este a su vez
que ese dinero sea utilizado por alguien más, es decir, que el país debe producir más de lo que consume. Así mejores exportaciones, menos importaciones y fomentar el ahorro. En cuanto a nuestro país, la balanza de pagos y su economía funciona con exportaciones que son menores a las importaciones. La industria automotriz, que es el ejemplo de mayor capacidad exportadora, necesita de una considerable cantidad de importaciones para autos, camionetas y camiones exportados, pero también para explicar la mayor parte de vehículos que se venden en México. La inversión de cartera de extranjeros en México es otro dato relevante de balanza de pagos. En gran parte se explica por la compra de deuda pública interna, pero también por la colocación en el exterior de títulos de deuda por parte del sector privado y por las acciones y títulos de deuda privada que compran extranjeros.